mera buena vista, quiere al río para drenaje, ahuyentando a los turistas. Estos hermosos paisajes. De forma inédita, la Suprema Corte ordena cancelar 2 concesiones mineras en Puebla, la Sierra, por no realizar una consulta previa a la comunidad indígena que habita en esa tierra. Pues claro, es un derecho humano contemplado en los tratados internacionales que se han realizado, debido al historial de daños que tienen las mineras para el medio ambiente y los poblados aledaños. De veras, son parte del progreso y todo eso, pero muy peligrosas si no cumplen los procesos. Si tuercen las normas y conocen formas, hasta curveadas las tornan distribuyendo pesos. Y ganarle a poderoso es una lata. Por eso esta victoria de la gente me es tan grata. David vence al Goliat, que llegó con trampa, la primera de cal por todas las que van de plata. No hablo de explosivos cuando digo que algunas minas están explotando. La lana de la mina no va por encima ni de la comunidad ni de su calidad de vida. Dilo. No hablo de explosivos cuando digo que algunas minas están explotando. La lana de la mina no va por encima. Siguen abiertas las venas en América Latina. Y el político pagado que hace un lado al medio ambiente a favor de la minera, erra. Lo ve cualquiera, es un proceso equivocado lo de colocar las minas por encima de la tierra. Dilo. Con agua y cianuro van separando el oro y la plata de lo que no es tan preciado. Mercurio, arsénico se filtran en los mantos. Yo te lo cuento en rap, pero es puro metal pesado. Por eso tanto cáncer en el río Sonora y tanto asesinato de personas defensoras. Poblados desplazados, tragedias que se lloran. El rico lleva oro, el pobre solo ora. Quienes dijeron que era justo están locos. Urgen cambios verdaderos en la mina. El minero bien pagado gana poco, porque no hay dinero que devuelva ni la salud ni la vida. No hablo de explosivos cuando digo que algunas minas están explotando. La lana de la mina no va por encima ni de la comunidad ni de su calidad de vida. Dilo. No hablo de explosivos cuando digo que algunas minas están explotando. La lana de la mina no va por encima. Siguen abiertas las venas en América Latina. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger acá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy hablaremos del libro Historia del Pueblo Mexicano, editado por el Gobierno Federal. El volumen compila en 5 capítulos textos de diversos autores y autoras que desmenuzan los procesos de creación de la historia nacional a partir de las múltiples identidades sociales, raíces étnicas, manifestaciones culturales, luchas populares y realidades territoriales. Si bien se repasan episodios conocidos como la conquista, la guerra de independencia o la revolución, uno de los principales aportes del libro es que la revisión histórica se basa en perspectivas que antes eran soslayadas. Resaltan los estudios sobre la participación de las mujeres y movimientos feministas en diferentes etapas, las y los afromexicanos en la consolidación de nuestra soberanía, las movilizaciones campesinas y de trabajadores en zonas urbanas, entre otros. En suma, el libro plantea que la historia del pueblo mexicano se ha construido a base de luchas sociales que han conquistado derechos y libertades para avanzar hacia condiciones de mayor igualdad y justicia. Para detallar el contenido de esta obra está con nosotros el historiador Felipe Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Esta noche tenemos al historiador Felipe Ávila, ya asiduo a este programa, para presentar el libro que él coordinó, La Historia del Pueblo Mexicano. Bienvenido, Felipe. Gracias, Gibran. Bueno, quiero empezar recordando que eres el director de un instituto que se llama Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así es. Que antes se llamaba de la Revolución Mexicana. Y cambia de nombre en tiempos de Fox. De Felipe Calderón, poco antes del bicentenario de la independencia. ¿Y por qué cambió de nombre? Permíteme esa curiosidad histórica. Justamente porque con los gobiernos de la alternancia
el instituto había surgido como una iniciativa de algunos exrevolucionarios que habían sido combatientes, ideólogos muy destacados, que consideraron en 1953 que tenía que haber un instituto que juntara todos los testimonios que todavía había de primera mano, de participantes, de protagonistas, de gente que había escrito sus memorias sobre la revolución, o también para hacer investigación, pero sobre todo era para recopilar archivos. Fue una iniciativa que encabezó Salvador Azuela, logró el apoyo del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, y el instituto surgió en 1953 como un instituto dedicado a investigar, estudiar y a difundir la Revolución Mexicana, que entonces era la gran revolución, ¿no? Era el origen del México del siglo XX. Eran los tiempos de los gobiernos priistas, del presidencialismo a todo lo que daba. Y esta inercia duró casi 60 años, ¿no? Y fue hasta el gobierno de Vicente Fox cuando se comenzó a modificar el decreto de creación del instituto. Y después, poco antes de que fuera el 2010, como veían venir el bicentenario del inicio de la independencia y de la Revolución Mexicana, los gobiernos de entonces consideraron que el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana tenía que transformarse para darle cabida a la independencia y a la reforma. Y fue una iniciativa que surgió creo que en 2008 y que se concretó en 2009, en donde ya se amplió el nombre para que estudiara, fíjate, las tres revoluciones: la independencia, la reforma y la revolución, y también la alternancia, ¿no? como si fuera otra gran revolución, ¿no? Transformación. Sí, los gobiernos panistas quisieran quitarle lo priista al instituto y erigirse en grandes transformadores, escribir la historia de su legado desde que estaban en el poder. ¿No hay la misma tentación en el gobierno actual de erigirse en juez del legado histórico de algo que todavía no acaba e incluirse, digo desde el nombre, de una cuarta transformación de la vida pública? Y no es en ese sentido, quiero empezar por ahí porque es evidentemente lo que han tachado a tu libro. No es un marco histórico para legitimar esa idea de cuarta transformación de la vida pública de México. Mira, yo creo que no, Gibran. Yo creo que este gobierno sin duda es un gobierno que tiene una profunda conciencia histórica, que conoce la historia y que se inspira en la historia. Y en efecto, desde la campaña presidencial del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, él estuvo hablando en sus discursos reiteradamente de que era necesaria una cuarta transformación y que esa cuarta transformación se inspiraba en las tres primeras transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Es decir, yo creo que el proyecto que encabeza el actual gobierno no es una improvisación, sino que tiene una profunda conciencia histórica que busca en la historia de México, en la historia del pueblo mexicano, de la nación mexicana, los momentos de mayor riqueza y de mayor inspiración. El gobierno, el proyecto que está ahorita en curso, se considera heredero de esas tres primeras grandes transformaciones. Las tiene siempre como un punto de referencia y trata de llevar a cabo una transformación de la misma dimensión, pero a diferencia de las tres primeras, que fueron revoluciones hechas con violencia, que costaron miles de vidas y mucho sacrificio y dolor, esta transformación que está en curso lo que busca es hacer una transformación por las vías pacíficas y legales, y si apela a una revolución es a una revolución de las conciencias. Entonces, con respecto a tu pregunta, Gibran, mira, yo creo que todos los gobiernos tienen, aunque no lo reconozcan, una concepción de la historia. Incluso los que la niegan también tienen una concepción que se esconde. Como Calderón, que nos recetó a Benjamín Argumedo ahí, disfrazado, sí, según ellos, ¿no? Sí. Mira, yo creo que la historia siempre es un diálogo entre el presente y el pasado. Desde que tú investigas un tema histórico, lo haces a partir de tu presente.
las preguntas que te formulas, los personajes que te interesan, los procesos históricos que vas a investigar, lo haces a partir de una necesidad presente. Por eso es que vas a la historia, para que la historia te dé respuestas a problemas que tú tienes en tu momento y que no sabes bien a bien cómo resolver. Y la historia, el ejercicio profesional de la historia, es un diálogo permanente entre el presente y el pasado para ubicarte y también para tener mejores herramientas para construir un futuro mejor. Entonces, todos los gobiernos, todos los gobiernos, aunque lo nieguen, tienen una conciencia histórica. Algunos lo hacen explícito, otros lo niegan y tratan de camuflarlo, ¿no? Pero yo creo que no se busca una legitimación. Yo creo que lo que pretende este libro es provocar una discusión, un ejercicio colectivo crítico de la historia de México, pero sobre todo lo que busca es un enfoque, como lo señalaba Estefanía en la presentación de este programa, en donde se rescate la voz y el rostro de sectores y de grupos populares que han estado marginales en la mayoría de las historias que nosotros conocemos. La historia casi siempre es una historia contada desde el punto de vista masculino. Son los hombres poderosos, los hombres ricos, los grandes caudillos militares, los grandes diplomáticos, los grandes estadistas, muchas veces blancos o mestizos y muchas veces con el arquetipo de los hombres de la Europa occidental o de los Estados Unidos o de los criollos, en el caso de la América hispana, quienes han sido siempre los protagonistas. Ahí no aparecen las mujeres, no aparecen las comunidades originarias, no aparecen los afrodescendientes, no aparecen los campesinos, no aparecen los trabajadores, no aparecen los estudiantes, no aparecen los maestros, no aparece la lucha de las mujeres. Entonces, creo que lo que busca este libro es, sí, promover el conocimiento de la historia, la divulgación al más amplio nivel, pero sobre todo una reflexión de la historia a partir de un enfoque más plural, un enfoque más incluyente que refleje no solamente la riqueza de la historia de México, sino también que sirva para comprender la enorme complejidad de la sociedad mexicana actual, que no es ni blanca, ni mestiza, ni española, ni criolla, es de un abigarrado mosaico con orígenes étnicos distintos, es una sociedad pluriétnica, pluricultural, plurirreligiosa y también plurisexual. Entonces, yo creo que es esto lo que pretende, y yo creo que es un libro muy plural, Gibran. Ninguno de quienes participan en el libro hubiera aceptado colaborar y escribir en él si hubiera pensado que era la historia de la 4T. El Fisgón sí. El Fisgón hizo la portada y un artículo. Y el capítulo de la reforma, sí. Sí. Ajá. Me llamó la atención de ese capítulo que la Revolución de Ayutla y la Constitución del 57 llevan un párrafo cada uno. Y pensaba a raíz de ello, si no es una operación intelectual muy complicada contar la historia de los de abajo y las luchas de los de abajo, desde las mujeres, las rebeliones indígenas, etcétera, etcétera, con la idea de grandes transformaciones que en realidad son todas gatilladas desde arriba, ¿no? Iturbide y Guerrero, la generación de la Reforma, que son básicamente intelectuales reformistas, y después la Revolución Mexicana, claro, con su componente popular que quizá tú has estudiado como nadie, pero donde termina construyéndose un régimen, digamos, con unas ciertas continuidades que fueron estudiadas en su momento con gran novedad por Lorenzo Meyer, ¿no? ¿No son irreconciliables estas dos visiones, la de las grandes transformaciones y la de la historia de los de abajo? Una vida cotidiana que tiene cambios más paulatinos y rebeliones que cuentan una historia distinta. Yo creo que no, Gibran, porque mira, por ejemplo, en el caso de la independencia, desde luego tienen un papel central los grandes personajes, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide, algunas de las mujeres importantes como Leona Vicario,
sí hay un proyecto de nación, no solamente es conseguir la independencia de la entonces colonia Nueva España con respecto a la metrópoli y fundar una nueva nación libre, independiente y soberana. Hay un proyecto social, sobre todo en los decretos de Hidalgo y de Morelos, que no se circunscriben solamente a un cambio político, sino que están proponiendo una transformación social desde lo más profundo de la desigual sociedad de castas, clasista, que era la sociedad novohispana. Hay un espíritu libertario, un espíritu de justicia, un espíritu de construir una sociedad de iguales, en donde no hubiera distinción ni por sangre, ni por color, ni por riqueza, sino que todos fueran iguales ante la ley. Bueno, esas son las propuestas de Hidalgo y de Morelos, de los grandes personajes, como en otras latitudes de Simón Bolívar, por ejemplo. Pero eso no hubiera sido posible, Gibran, sin la lucha popular, sin esa enorme multitud de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, que se sumaron entusiastamente detrás del estandarte de Hidalgo y que en 6 meses hirieron de muerte al sistema colonial. Aunque la independencia finalmente hubiera podido consumarse en 1821, yo creo que la rebelión de Hidalgo la hirió de muerte en el periodo que va de septiembre de 1810 a mediados de 1811. En esos 6 meses, la sociedad cambió. ¿Y quiénes la cambiaron, Gibran? La cambiaron los ejércitos insurgentes. Esos miles de campesinos, de indígenas, de mulatos, de negros, de mujeres, que con un asadón, con unas piedras, con un cuchillo se incorporaron a los ejércitos de Hidalgo y que hirieron de muerte al sistema colonial. Las cadenas de la esclavitud quedaron rotas ahí. Y no solamente eso, quedó rota también la economía de la plata, que era la industria más floreciente de la época, y tuvo repercusiones en transformar el sistema mundial. La rebelión de Hidalgo, al destruir la economía de la plata, alteró la evolución del modo capitalista que estaba surgiendo en Europa occidental. Toda esa etapa de mercantilismo, de capitalismo mercantil, de acumulación de metales preciosos, le dio origen a lo que se conoce como el proceso de acumulación originaria, que es el despojo de la tierra, de los instrumentos de trabajo, de los campesinos, de los artesanos, y la construcción de un sistema protoindustrial que va a cristalizar en el siglo XVIII, en Inglaterra, ¿no? Pero el origen de este proceso creo que no lo vemos a veces, pero la rebelión de Hidalgo tuvo un papel centralísimo en la reconfiguración del mundo, de las relaciones económicas y de los orígenes, del nacimiento del capitalismo tal y como se desarrolló décadas después. Y de alguna manera dirías que las rebeliones que tuvieron lugar durante el periodo colonial fueron a condensarse en esa fuerza popular que llevó, digamos, a Hidalgo a transformar la realidad del pueblo de México en ese momento fundacional. Sí, Gibran, porque aunque Hidalgo no hubiera consumado la independencia y que hubiera sido un jefe del ejército realista aliado con Vicente Guerrero, la sociedad que surge después es una sociedad distinta. Es una sociedad en donde no hay esclavitud, en donde no hay tributo, en donde no hay división en castas, en donde hay un gobierno representativo, en donde la soberanía reside en el pueblo. Y aunque hay un pequeño periodo de establecimiento de un imperio efímero con Iturbide, la fuerza que venía desde 1810 era de tal magnitud que tuvo que hacerse una república, y una república federal, y una república democrática, una república en donde se garantizaron las libertades individuales, yo creo que sí se avanzó en tener una sociedad mejor, más justa, más equitativa y más democrática que la que había a finales del periodo colonial.
Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de esta historia del pueblo mexicano aquí en De Buena Fe. Qué bueno que sigue con nosotros aquí conversando de buena fe con Felipe Ávila sobre su historia del pueblo mexicano. Es un trabajo colectivo que te tocó coordinar y que para mí es inevitable comparar con otros trabajos igual de ambiciosos que este. Se llama nada más y nada menos que Historia del Pueblo Mexicano. A mí se me ocurren pues dos trabajos de similar ambición, que son la Historia General de México, del Colegio de México, y la Nueva Historia General. Es quizá el referente que tienen profesores, por ejemplo, de bachillerato, para enseñar historia, para ir a la bibliografía más actualizada o la clásica, etc. Y son textos que son muy distintos. Tienen portadas coloridas, pero para empezar, por ahí la tuya es muy distinta. Y quizá es... no sé si sea una provocación, ya me lo dirás, no es pintura típica de la historia de bronce de la Revolución Mexicana, sino que la hace un caricaturista. Y después, quizás un poco menos ambiciosa porque intenta hacer una historia del pueblo y no una historia general que, digo, no supongo que nadie en el Colegio de México piense que se puede hacer esa historia general, pero que sí da un sentido de la ambición que se pretende con esos libros. ¿En qué es distinta esta historia del pueblo de México a esas historias generales y a otros esfuerzos de similar ambición? Mira, Gibran, yo creo que lo que caracteriza a este nuevo libro es que la narrativa que busca desarrollarse en sus páginas es una narrativa que tiene como protagonistas las luchas populares. De entrada, ese es un enfoque radicalmente distinto. No es una historia de los grandes personajes, no es una historia de sexenios, como por ejemplo la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México, que es cada presidente tiene su propio libro o incluso o varios libros, ¿no? Y el camachismo. Sí, ¿no? Ajá, el cardenismo, Calles también, en fin. Obregón tiene también 3 libros, ¿no? Entonces, no es una historia de grandes personajes, no es una historia de sexenios, no es una historia política, no es una historia militar, no es una historia diplomática. ¿Qué es lo que contiene esta historia? Es una propuesta distinta, una propuesta que busca que los protagonistas sean los actores colectivos, que sean las grandes comunidades, que esto la diferencia mucho de una concepción del gran personaje, del gran individuo, del gran héroe, ¿no? Que es en lo que se asienta la historia de bronce, ¿no? Acá, por el contrario, quienes se ven haciendo su propia historia son las mujeres, son los indígenas, son los afrodescendientes, son los campesinos, son los trabajadores, son los maestros y estudiantes, ¿no? Son las feministas del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Ahí hay una diferencia radical de quién es el sujeto de la historia. Quienes participan en este libro comparten la visión de que son los actores colectivos, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto de partida interesante. Lo otro es que tiene una pretensión de divulgación. Son 320 páginas. Buscamos integrar un equipo en donde cada una y cada uno de los historiadores que participan en él, que son expertos en ciertos temas, en ciertas épocas,
que tienen muchísimos años investigando, trabajando y publicando, les pedimos que hicieran una síntesis de 20 páginas con este enfoque, pero además que lo escribieran de la manera más sencilla posible, porque el objetivo, el lector ideal de este libro en el que nosotros pensamos al escribirlo, era un estudiante, hombre o mujer, de tercero de secundaria, que lo pudiera entender un adolescente, y desde luego que pudiera servirle a los maestros, a las maestras, que tuvieran en el libro un instrumento de apoyo para sus clases, ¿no? Y que lo pudiera entender cualquier gente sin formación académica, ¿no? Porque el problema de la historia, de buena parte de la historia que se hace, es que se investiga y se escribe para los colegas, para tus pares, para los especialistas, para los académicos. Libros que tienen tirajes muy pequeños y que se quedan arrumbados en las librerías y en las bibliotecas y que la gente no los consulta. Entonces era un esfuerzo de síntesis, Gibran, porque queríamos poner en 300 páginas esto que nos parecía que era lo central. Entonces sí era muy arriesgada la empresa, porque era escribir una historia general donde se hubiera contado lo fundamental a partir de los actores colectivos, pero además que cupiera en 20 páginas para cada una y cada uno de los autores, y que estuviera en un lenguaje atractivo, entendible, sencillo, que además buscara emocionar a la gente sin idealizar lo que se está narrando, y que pudiera tener como un sentido de obra integral, que aunque no nos hubiéramos puesto de acuerdo, quien leyera completo el libro se quedara con una idea distinta de lo que ha sido la historia de México contada de esta manera, Gibran. ¿Cuántos ejemplares hay de este libro? En el primer tiraje se imprimieron 120,000 ejemplares. Se están regalando a los estudiantes, hombres y mujeres de las normales de México, y a todas y todos los profesores normalistas. Va a salir una edición popular por el Fondo de Cultura Económica este año, pero la intención que tenemos es que se haga una edición más grande, de 1,5 o 2 millones de ejemplares, y que se regale a todas y todos los estudiantes de tercero de secundaria y a todas las maestras y maestros de primaria y secundaria del país. ¿En cuánto tiempo se hizo este libro? Estoy pensando en lo que me decías del proceso de hechura. Entiendo que todo es producto de años de investigación de cada uno de los autores que seleccionaste porque eran expertos en un periodo o en una lucha, es decir, son cosas que ya sabían, no es un libro que coordinaste, digamos, desde la repartición de los temas, porque de alguna manera en eso hubo una autoselección, que es la carrera de cada historiador. ¿Cuánto tiempo tomó integrar, leer, corregir este libro? Yo creo que es un tiempo récord. No nos llevamos más de 6 meses en eso, desde que nos encargaron el proyecto, desde que hicimos una propuesta, que seleccionamos los temas y los autores, que invitamos a las y los autores, y sí les pedimos un esfuerzo extraordinario de compromiso, de que en 2 meses nos tenían que entregar 20 páginas con lo esencial de lo que ellos sabían. No les pedimos cosas nuevas o que se tuvieran que ir a las bibliotecas o a los archivos a investigar algo que no sabían. Les pedimos cosas que ellos dominan y que hicieran un esfuerzo de síntesis y de redacción. Y que como teníamos el tiempo encima, pues lo queríamos en 2 meses. Y al principio... ¿Por qué tenía el tiempo encima? Porque queríamos que saliera con el inicio del ciclo escolar, para que pudiera ser repartido en las escuelas junto con los paquetes de libros de texto gratuitos. Entonces estábamos contrarreloj. Y incluso yo pensé que el proyecto no salía, y me sorprendió que todos cumplieron. En el tiempo en el que les dijimos que entregaran su texto, lo hicieron. Y lo hicieron además con un texto prácticamente definitivo. En realidad
corregimos muy poco, no había gran cosa que corregir, porque además los dejamos que escribieran libremente, no les dijimos ninguna directriz de no, esto sí, o por qué no lo desarrollas por aquí. Fue absoluta libertad. Eso es muy importante porque siempre hay una tendencia en las comunidades académicas a sospechar de los libros editados por el gobierno, sobre todo cuando se tratan de historia, ¿no? Quizá ninguna disciplina es tan atacada por oficialista como la historia, y hay una disputa permanente por su significado, las enseñanzas, etcétera, etcétera. Me estás diciendo que este libro en sus contenidos no fue supervisado por la Presidencia de la República, es decir, aunque el presidente lo haya presentado en la mañanera, fue producto de investigaciones libres que cada quien redactó como le vino en gana. La presidencia no intervino en lo más mínimo, salvo por sugerir la hechura de un libro de historia de México, pero incluso el título y los contenidos los decidimos entre nosotros, en reuniones colectivas. Y yo estoy muy agradecido con todas y todos los que forman parte del volumen, porque creo que sí les entusiasmó el proyecto. Cuando les dijimos que era para niñas y niños de secundaria y que teníamos que empezar a contar una historia distinta, se entusiasmaron y abrazaron el proyecto de verdad con un ánimo increíble. Y creo que por eso es que salió. Porque, bueno, a mí me ha tocado participar en muchos libros colectivos que se tardan años y que los autores o las autoras se tardan 5 o 6 años en entregar sus textos y que luego ya no están de acuerdo con lo que habían escrito y quieren cambiarlo. Yo he estado en proyectos que tardan 20 años en aparecer publicados, ¿no? Pues eso, ¿cuál fue ese? Uno de los 3 primeros tomos de la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México que nunca habían aparecido y apenas este año van a aparecer. Pero ese libro viene desde los años 70 de don Daniel Cosío Villegas y don Luis González y González. Y es una historia incompleta del Colegio de México que todavía no puede salir en su totalidad, apenas va a salir. Ahora que mencionabas a don Luis González, me viene ahí una pregunta medio no tan de buena fe. ¿Son luchas nada más de izquierda las que se presentan aquí? ¿O también los cristeros tienen su lugar habiendo sido una lucha popular? Mira, el tema de los cristeros sin duda es muy, muy especial. Tiene un contenido popular innegable, pero pues también tiene un profundo contenido religioso. Es una reivindicación del catolicismo y de la libertad de fe y de expresión religiosa, y sin duda desafía y se enfrenta al Estado que surge de la Revolución Mexicana. Yo creo que en lo que este libro se concentra es en la historia desde la conquista hasta prácticamente los últimos años del siglo XXI, con un enfoque amplio de larga duración que tiene 3 ejes centrales, que son la independencia, la reforma y la revolución, que son los capítulos 2 y 3 y 4, y que tiene un primer capítulo que parte de la conquista, el arribo de los españoles, la conquista y la colonización, la resistencia indígena, una visión muy somera de la colonia para poder entender la independencia. Y después el último capítulo, que es el más extenso, que es todo lo que ha ocurrido en México después de la Revolución Mexicana. Porque pues la historia de México no se explica solamente por la Revolución. En estos 110 años que han transcurrido desde su inicio, el país se ha transformado de manera sustancial en muchísimos sentidos, ¿no? Y en este último capítulo, de lo que se habla es de la lucha por los derechos, por la democracia, por las reivindicaciones sociales de los grupos emergentes, con nuevos temas, en donde los derechos humanos, el feminismo, la defensa del medio ambiente
y la lucha contra el racismo y la discriminación son centrales. Entonces son las luchas del pueblo de México por los derechos y por su ejercicio efectivo. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de esta interesantísima historia del pueblo mexicano. Qué bueno que sigue con nosotros en este tercer bloque de conversación de esta historia del pueblo mexicano. Cerramos el bloque anterior diciendo que se trata de una documentación de las luchas del pueblo de México en su pluralidad. Observamos ahí luchas, rebeliones indígenas en la colonia y después de la colonia, rebeliones de negros y mulatos. Vemos las luchas de las mujeres y su participación en luchas en las que habían sido invisibilizadas, las luchas de los trabajadores. Como nos decía el doctor Felipe Ávila, hago la acotación de que ha sido el intelectual más importante en este terreno de la historia durante este sexenio. Son luchas que se caracterizan por pedir derechos y por querer que haya medios materiales para su ejercicio efectivo, es decir, no solo luchan por el papel, sino por el ejercicio efectivo de estos derechos. Es una ampliación de derechos la que se busca. Entonces, otras luchas que tienden a restringir derechos de otros, como la cristiada, hablábamos, pues no se incluyen, ¿no? En este debate sobre por qué se habla de tres grandes transformaciones, es quizá porque son las tres ampliaciones de derechos, ¿no? Nadie negaría que el porfiriato o el neoliberalismo o antes las reformas borbónicas tienen un impulso transformador muy grande, pero no amplían ni los derechos ni su ejercicio efectivo, ¿no? Entonces se elige ese lado, a diferencia de otras historias que son pues la versión más conservadora, ¿no? Y es interesante porque se hace desde el gobierno. En ese sentido, ¿cómo caracterizaríamos al periodo actual en esa materia de, no me refiero al sexenio, sino a la historia contemporánea, estos últimos años, no sé si el último decenio, los últimos dos, ¿cómo los caracterizaríamos en esta historia de luchas? ¿Estamos en un periodo de ampliación de los derechos y de su ejercicio efectivo? ¿En dónde estamos ahora? Mira, sin duda yo creo que sí. Yo contestaría afirmativamente. Creo que en los últimos decenios hemos presenciado que no ha cesado la lucha por los derechos sindicales, los derechos agrarios, los derechos políticos, la tolerancia, la inclusión, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta oleada de reivindicaciones sociales creo que no se ha parado nunca. En efecto, después de la Revolución Mexicana y después del cardenismo, hubo un reflujo, hubo un viraje conservador que creo que se agudizó sobre todo a partir de la década de 1980. Y muchas de esas conquistas ganadas con la lucha popular se fueron perdiendo. En estos últimos decenios lo que nosotros hemos visto es el avance que parece avasallador por parte del nuevo capitalismo global, por acabar con el estado de bienestar, por acabar con las conquistas de los trabajadores, de los campesinos, y por establecer un nuevo dominio del capital mucho más sofisticado, pero no por ello menos brutal. Y sin embargo, yo creo que después de 68, en los 70s, en los 80s, que
los gobiernos de México son gobiernos no solamente antidemocráticos, sino represores, no logran exterminar con esas luchas y con esas reivindicaciones. Hay un periodo brutal que es el de la llamada Guerra Sucia, en donde hay una política de Estado contrarrevolucionaria que masacra y desarticula la resistencia popular expresada en los grupos guerrilleros. Sí hay una derrota pues, prácticamente total de esa resistencia. Fíjate, justo el programa anterior hablamos sobre eso. ¿Y cuántas personas fueron asesinadas por el gobierno mexicano en la Guerra Sucia? Mira, no se sabe con certeza, pero fueron miles, porque en los periodos más crudos y más brutales, el ejército desaparecía a las personas. Hubo en algún momento en la sierra de Atoyac 30,000 efectivos del ejército mexicano, aparte de la policía política y de los guardias blancas. Y ahí se detuvo, se torturó y se asesinó a infinidad de gentes de las que no dejaron huella. Muchos cuerpos los tiraron al mar desde helicópteros. A muchos los enterraron en fosas clandestinas que todavía no se han encontrado. No hay un listado completo de los desaparecidos, pero en las listas, digamos, más recientes que hay de las organizaciones que luchan por la presentación de los desaparecidos, hay varias decenas de miles que no se han encontrado. No se sabe a ciencia cierta, pero fue una política de Estado contrainsurgente y de una brutalidad extrema que en algunos casos llegó al exterminio, al genocidio. Sobre todo en Guerrero, yo creo que fue lo más duro de esa política. Y sin embargo, Gibran, pues está la insurgencia cívica del neocardenismo de 1988. Después está la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 94. Luego está el reconocimiento de los derechos de los grupos originarios. Y a partir del nuevo milenio, yo creo que si hay dos temas que son centrales en la agenda política nacional, son las reivindicaciones de las feministas y las reivindicaciones de los ecologistas de a de veras, ¿no? de las comunidades que defienden su tierra, sus aguas, sus bosques, su organización colectiva. Y además hay también una lucha por el reconocimiento de los derechos de las minorías de todo tipo, ¿no? Yo creo que eso está en auge y no se ve que tenga fin, porque no se han resuelto esos problemas, ¿no? Yo creo que están más vigentes que nunca. Eso es, digamos, la parte de la institución de los derechos. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar que después de quizá ese tiempo de luchas, de la lucha zapatista, del cardenismo, de la confluencia hacia el pluralismo y la transición, que fue al mismo tiempo uno de los tiempos más pacíficos que vivió el país, ¿no? Digamos, contando en homicidios por cada 100,000 habitantes. Después de eso hemos enfrentado un momento paradójico, de que sí hay esta ampliación de los derechos, pero al mismo tiempo la desaparición que mencionabas no ha dejado de incrementar, por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón hasta nuestros días, ¿no? Son muy seguramente muchos más desaparecidos que en la Guerra Sucia. Son más de 90,000 de entonces para acá, con una tendencia al alza en los últimos años que no se ha explicado suficientemente, ¿no? Hemos tenido en estos 3 años el doble o un poco menos del doble de los desaparecidos en el sexenio de Peña o en el sexenio de Felipe Calderón. Se ha profundizado esa espiral de barbarie. Esta paradoja desde la historiografía, ¿hay algún enfoque con el que pueda explorarse o resolverse? ¿Tenemos que ir a una historia nada más de lo material para
saber lo que está pasando en el México real, o puede dialogar con esa realidad institucional y política que ha ido ampliando los derechos. ¿Cuáles son sus puntos de encuentro? ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo sabemos en qué país estamos parados? Mira, yo creo que sí hay puntos que pueden servir para comprender los difíciles momentos en los que vivimos desde hace algunos años. Yo creo que hay dos diferencias en esta violencia que provoca muertos y desaparecidos. Porque en la guerra sucia es el Estado el que reprime. Es una violencia de Estado. Es una política contrainsurgente, contra grupos muy focalizados de luchadores sociales. La violencia y la desaparición que nosotros hemos visto de finales de los 90 para acá es una violencia de otro tipo, porque es una violencia del crimen organizado. Del capital, ¿no? En general. Yo he visto que de repente donde hay proyectos mineros también desaparece gente, ¿no? Sí. Pero no es el Estado el que está reprimiendo. Son organizaciones criminales y son enormes intereses oligárquicos de grupos empresariales, como lo que comentas de los mineros o los taladores de bosques. Yo creo que ese es el dilema de la sociedad actual. Pero yo creo que parte del origen de esta violencia que estamos padeciendo también tiene uno de sus puntos de origen y de explicación en la guerra sucia. Porque esa violencia de Estado que desestructura comunidades enteras y que se apodera de territorios, después también es uno de los fenómenos que provoca el surgimiento y el desarrollo del narcotráfico. Hay una correlación entre algunos de los jefes militares, de los mandos policíacos, aliados con los caudillos locales. Auspiciados por los Estados Unidos. Sí, y de ahí para acá creo que lo que ha sucedido es el desarrollo de un fenómeno nuevo, que sí tiene que estudiarse y entenderse desde esta óptica de las nuevas necesidades del capital, de la violencia distinta del capital y de la aparición de un cáncer social que no ha podido ser frenado hasta ahora, que es el del crimen organizado. Nos queda un minuto. Me gustaría preguntarte sobre la accesibilidad del libro. ¿Lo van a poner en audiolibro? ¿Va a haber ebook para... De repente los muchachos de tercero y secundaria leen más en el celular que en ningún otro lado? ¿En qué formatos va a estar disponible? Ya está disponible, Gibran, en ebook y en PDF, en la página de Presidencia de la República, en la página del INERM, va a estar también en la página de CONALITEG, es de descarga gratuita, y sí queremos hacer una nueva edición, y a mí me interesa mucho, ojalá pueda traducir este libro a lenguas originarias y también hacer un audiolibro, porque muchos de los que hablan una lengua originaria no la leen, pero sí la entienden, sí la escuchan y sí la hablan, ¿no? Yo creo que eso estaría muy, muy bien. Pues muchas gracias y muchas felicidades por tu libro. Gracias a ti, Gibran. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero quédese aquí, que todavía falta La Mala Fe con Estefanía Veloz. La desinformación es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Sus consecuencias no se limitan a que se difundan datos erróneos o que se tergiversen ideas, hechos y declaraciones, sino que también pueden llegar a afectar aspectos tan delicados como la salud de las personas. Las noticias falsas o fake news no son el único recurso con el que se puede desinformar a la población. El clickbait es otra forma de engaño a la que recurren diversos medios, desde aquellos que son claramente apócrifos hasta los que se plantean como serios. El clickbait consiste en enganchar lectores con encabezados sensacionalistas para llamar la atención del público y generar vistas en portales de internet con fines comerciales. Quienes recurren a este tipo de estrategia procuran poner información exagerada en los titulares, pero sin proporcionar datos suficientes para que los usuarios ingresen a notas que no corresponden con el planteamiento inicial o que apenas ofrecen unas líneas adicionales sobre el tema. Un ejemplo del clickbait es el siguiente artículo del Universal, cuyo encabezado es: en este municipio les dan 200 pesos para que se vacunen.
Si bien en la nota se explica que el dinero que se facilita a las personas que acuden a vacunarse a la cabecera municipal de Tizimín, Yucatán, es para el pago de transporte desde comunidades alejadas, el titular crea incertidumbre en el lector con la omisión del objetivo de este apoyo. El encabezado tiene el fin de producir clics para la versión en línea del diario, pues da a entender que en esa demarcación se paga a la gente por vacunarse cuando no es así. El problema con estas técnicas que aplican los medios es que su público confía en acceder a información confiable, veraz y obtenida de manera rigurosa. Además, el clickbait juega con el hecho de que la velocidad con la que actualmente se genera la información provoca que muchas personas dediquen tiempo a titulares que parecen ser importantes, a pesar de que el contenido sea intrascendente. Tomar en cuenta estas consideraciones permite que la población evite caer en las artimañas que emplean algunos medios con la meta de aumentar sus vistas y no de informar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.